El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre mi oficina, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire mientras observaba los informes financieros esparcidos sobre mi escritorio. El aroma a papel viejo y a nueva tecnología se mezclaba, un aroma familiar que había llegado a asociar con el progreso y la meticulosidad. Ethan, mi hijo, estaba sentado frente a mí, con una postura demasiado informal para la gravedad de las cifras que teníamos ante nosotros. Ethan, comencé, trazando con el dedo una línea en el informe trimestral. He estado revisando estas cifras del nuevo proyecto de infraestructura de IA y hay algunas inconsistencias en la asignación. Los costos proyectados no coinciden con los gastos reportados, especialmente en los contratos con los proveedores. Levanté la vista, esperando la mirada aguda y analítica que solía reservar para problemas complejos. En cambio, se recostó en su silla, con una sonrisa desdeñosa en sus labios, un marcado contraste con mi creciente preocupación. «Papá», interrumpió, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. «No entiendes los negocios modernos. Hablamos de algoritmos de crecimiento dinámico e integración de blockchain, no simplemente de balancear libros contables. Tus métodos, francamente, tienen 20 años de antigüedad». Sus palabras, pronunciadas con desdén, le hirieron más de lo que creía. Mis métodos eran la base sobre la que se construyó Grand FinTech. Eran los principios que nos habían ayudado a superar innumerables cambios en el mercado y revoluciones tecnológicas. Mientras intentaba profundizar, explicarle pacientemente los principios fundamentales que parecía pasar por alto, su paciencia se agotó visiblemente. Apretó la mandíbula y golpeó la taza de café contra el escritorio. La cerámica resonó con violencia, salpicando un líquido oscuro sobre los informes blancos e inmaculados. Escapó por poco de mi mano. «Papá, ya no soy un niño, y no necesito una niñera que supervise cada transacción. Yo dirijo esta empresa». La ira en su voz era intensa. Sus ojos brillaban con un desafío que nunca antes me había visto dirigido con tanta intensidad. Un nudo frío se me hizo en el estómago. 20 años. 2 décadas atrás, esta misma empresa, entonces una startup incipiente al borde del colapso, se había salvado gracias a mi fe, a mi sacrificio inquebrantable. Recordé las noches en vela encorvado sobre hojas de cálculo, los cálculos interminables, las llamadas desesperadas a proveedores e inversores. Recordé haber vaciado todos mis ahorros para la jubilación, unos modestos pero ganados con mucho esfuerzo $20,000, una suma astronómica para mí entonces, solo para mantener a flote Grand FinTech, para asegurarme de que se pagaran las nóminas ese mes crucial. Esa inversión no era solo dinero, era mi futuro, mi seguridad, mi todo. Era la base de su futuro, el legado que imaginé que él construiría sobre él. Suspiré, apartando los papeles manchados de café. «Ethan, estos no son asuntos triviales. Si no los abordamos ahora, podrían cobrar importancia más adelante». Se encogió de hombros, ya a medio camino de la puerta, con la mirada fija en un asunto lejano y más importante. «Haz lo que creas necesario, papá», dijo con voz monótona, sin interés real, dejando las palabras en el aire. La implicación era clara y contundente. Mi necesario ya no era necesario para él. La reunión de la junta directiva de esa tarde se sintió diferente desde el momento en que entré. Un silencio extraño y pesado flotaba en el aire, una tensión que parecía asentarse sobre los hombros de todos. Ethan, normalmente bullicioso y ansioso por tomar la palabra, se mostró inusualmente sereno, casi desconcertante. Se aclaró la garganta, captando la atención de la sala. «Damas y caballeros», comenzó con voz clara y resonante, «tengo un anuncio importante sobre la futura dirección de Grand FinTech y su estructura de liderazgo». Mi corazón latió un poco más rápido. ¿Estaba finalmente revelando los nuevos planes de expansión? ¿Una nueva fusión? Entonces llegaron las palabras, nítidas y precisas, como dagas dirigidas directamente a mi pecho. «A partir del lunes, Arthur Sterling dejará de trabajar en la empresa». El aire pareció abandonar mis pulmones en una única y dolorosa exhalación. La sala no estalló en ruido, sino en un silencio casi absoluto y horrorizado. Las sillas crujieron mientras los miembros se movían incómodos, con los ojos abiertos por la incredulidad, yendo de Ethan a mí. La doctora Lena Harrison,
miembro de la Junta desde hace mucho tiempo y amiga de la familia, rompió el silencio con voz vacilante, casi un susurro. «Ethan», comenzó con ojos suplicantes. «Pero tu padre...» Ethan la interrumpió, con la voz más fría que jamás le había oído, desprovista de cualquier calidez o conexión familiar. «Mi padre recibirá una compensación adecuada por sus años de servicio. Esta es una decisión empresarial, puramente estratégica, y en el mejor interés de Grand Fintech de ahora en adelante». Ni siquiera me miró. Sentí una extraña indiferencia, como si estuviera viendo una escena en una pantalla. Mi visión se nubló un poco, con un cosquilleo de lágrimas en los ojos, pero me negué a dejar que se notara. Mi dignidad, mi legado, era todo lo que me quedaba en ese momento. Lenta y deliberadamente, eché la silla hacia atrás y me levanté, un movimiento consciente para recuperar el control. Mi voz, cuando salió, fue firme, serena, sin delatar la agitación que me azotaba por dentro. «Entiendo», dije, sosteniendo la mirada de Ethan directamente, aunque sus ojos permanecieron impasibles, sin reconocer al hombre que tenía delante. «Buena suerte, hijo». La palabra «hijo» se sintió como ceniza en mi boca. Me di la vuelta y salí, dejando atrás el silencio atónito, las preguntas no formuladas y los restos desmoronados de mi vida profesional. El camino de regreso a mi oficina se hizo interminable, cada paso pesado, mesurado. Abrí la puerta de un empujón, esperando encontrar el desorden habitual de mi trabajo, las pilas de informes, las fotos enmarcadas de Vivian y Ethan de tiempos más felices. En cambio, me encontré con una escena que me atormentó aún más. Mi escritorio estaba vacío. Contra la pared del fondo, 3 cajas de cartón, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva y etiquetadas como Arthur Sterling, permanecían como centinelas silenciosos. Mis efectos personales, mis libros, mis premios, incluso la vieja taza de café que Vivian me había regalado, ya estaban guardados. No era solo una decisión de negocios, era un desalojo premeditado. Lo había planeado, quizás incluso antes de nuestra discusión matutina. Comprenderlo me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El silencio de mi oficina fue interrumpido por el insistente timbre de mi teléfono. Era Vivian. Su voz, normalmente tan alegre y llena de vida, estaba impregnada de preocupación. «Arthur, ¿qué ha pasado?», preguntó sin preámbulos. «La señora Olivia Hayes me acaba de llamar bastante disgustada. Dijo que había una reunión de emergencia de la Junta». Respiré hondo, intentando calmar mis manos temblorosas. Las palabras me resultaban extrañas, difíciles de articular. «Vivian», confesé, y la humillación descarnada finalmente rompió mi cuidadosamente construida fachada de calma. «Nuestro hijo», me despidió, públicamente, delante de todos. Un jadeo escapó de sus labios. «Ay, querida», susurró, con la voz cargada de compasión y alarma inmediatas. «Vuelve a casa, solo vuelve a casa. Hablaremos de esto». Sus palabras fueron un salvavidas, un faro en la repentina y aplastante oscuridad que me había envuelto. Pero mientras asentía, murmurando palabras de consuelo, una profunda sensación de pérdida me invadió. Mientras recogía las pocas cosas que no había empacado, mi mente repasó rápidamente las 2 décadas que se habían desvanecido en una sola y fría declaración. 20 años. 20 años de dedicarme por completo a Grand Fintech. 20 años de trasnochar y madrugar. Recordé las discusiones con Vivian sobre finanzas, el miedo en sus ojos cuando le dije que teníamos que hipotecar nuestra casa. Nuestra casa. No solo una, sino 2 veces, para pagar la nómina, para mantener vivo el sueño en tiempos difíciles. Los sacrificios no fueron solo económicos, fueron emocionales, personales. Lo había dado todo, creyendo que estaba construyendo un futuro, no solo para mí, sino para Ethan. Un legado del que podría estar orgulloso, una empresa que podría dirigir. Y ahora, ese hijo me había desechado como si fuera una pieza obsoleta, avergonzándome públicamente, borrando mi contribución con un gesto de la mano. La traición se sentía absoluta, la herida profunda y dolorosa. El olor a cartón y aire viciado me inundó los pulmones mientras me movía lenta y metódicamente por mi oficina. El espacio familiar ahora me resultaba completamente ajeno. Las 3 cajas llenas estaban junto a la puerta.
un monumento silencioso y austero a la acción decisiva y premeditada de Ethan. No quedaba mucho que recoger, solo algunos recuerdos personales que no se habían considerado dignos de una caja. Mi mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada en mi estantería. Una Vivian más joven y vibrante, abrazando a un Ethan radiante, casi infantil, tomada en su graduación del instituto. Ese chico, lleno de sueños y una ambición desbordante, contrastaba marcadamente con el hombre frío y calculador que acababa de desmantelar mi vida profesional. La voz de Vivian, aún resonando en mi mente, me ofreció un frágil consuelo, un leve salvavidas en el turbulento mar de la traición. «Salvaste esa empresa más de una vez, Arthur», había dicho, con la voz cargada de emoción, recordándome las innumerables veces que había salvado a Grant FinTech del abismo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también sirvieron para agudizar el dolor del despido de Ethan. No solo me había despedido, había borrado mi historia, mi esencia misma dentro de los muros de una empresa que había cultivado con mi sudor y mi alma. Mi mano rozó un rincón olvidado del último cajón de mi escritorio, un depósito de archivos viejos y trastos sentimentales que rara vez abría. Mis dedos se cerraron sobre la textura rugosa de una vieja carpeta manila, ligeramente descolorida, con una simple etiqueta. 2008. Finanzas y préstamos. Una extraña premonición me recorrió el cuerpo. No se trataba de simples papeles viejos. Parecía un susurro del pasado, un eco olvidado que de repente exigía ser escuchado. Al abrir la carpeta, los recuerdos volvieron a mi mente, vívidos y crudos, como si la década y media no hubiera pasado. Recordé la llamada desesperada de Ethan, con la voz quebrada por el pánico, sin la bravuconería habitual. «Papá», había suplicado, con las palabras atropelladas, «necesito $20,000, es nuestra única oportunidad. Los inversores se retiraron en el último minuto y no podemos pagar la nómina la semana que viene. Todo por lo que he trabajado se derrumbará». Estaba empezando Grant FinTech, lleno de idealismo juvenil, convencido de estar a punto de algo revolucionario. Recordé su fervor, su firme convicción de que este era el futuro. Vivian se mostró indecisa, con el rostro desencajado por la preocupación mientras le explicaba la situación. Nuestros ahorros para la jubilación, por modestos que fueran, representaban nuestra seguridad, los años dorados y cómodos que habíamos planeado con tanto esmero. Vi el miedo en sus ojos al mirar el formulario de autorización de retiro. Su mano temblaba ligeramente al firmar, un acto silencioso de profunda confianza y sacrificio. «¿Estás seguro, Arthur?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Y sí», le aseguré, quizás más por mí que por ella, que era un riesgo calculado, una inversión en el sueño de nuestro hijo. Dentro de la carpeta, bajo la pila de estados de resultados obsoletos, se encontraba el plan de negocios original de Ethan para Grant FinTech. Era un caos de proyecciones ambiciosas y anotaciones desesperadas, márgenes garabateados llenos de escenarios alternativos y planes de contingencia. Reconocí mi propia letra en algunos márgenes, sugerencias que le había ofrecido para estabilizar sus pronósticos iniciales, excesivamente optimistas, y entonces las vi, tenues manchas de lágrimas secas en la esquina del resumen ejecutivo, un testimonio silencioso de la inmensa presión que había sufrido, del miedo genuino al fracaso que una vez lo apoderó de él. Había sido tan joven, tan vulnerable, tan dependiente de mi apoyo incondicional. Y allí estaba, escondido debajo del plan de negocios, el contrato de préstamo. Un documento sencillo, escrito en un viejo procesador de textos, que detallaba la suma de $20,000, el plan de pagos y el tipo de interés acordado. Mi mirada se posó en la firma de Ethan al pie, sorprendentemente temblorosa, un marcado contraste con la letra segura y audaz que lucía hoy. Debajo, de su puño y letra, estaban las palabras que había añadido, una promesa solemne nacida de la desesperación. «Te lo devolveré con intereses, te lo prometo, papá». Me quedé mirando esa promesa, las palabras desdibujándose bajo una repentina capa de lágrimas. Lo había prometido, lo había olvidado, o quizás, peor aún, simplemente no le importaba. Una determinación silenciosa y fría comenzó a instalarse en mí mientras organizaba meticulosamente los documentos. Los viejos estados financieros,
el plan de negocios manchado de lágrimas, la promesa escrita a mano. Cada pieza era un fragmento de una historia olvidada, un crudo recordatorio de quién realmente había construido los cimientos de Grand Fintech. Las piezas encajaban, formando una imagen de dependencia y apoyo inquebrantable por mi parte, seguida de una traición impactante por parte de él. La humillación de la junta directiva, el despojo público de mi dignidad, se transformó de una herida abierta en un desafío calculado. Me asaltó una profunda comprensión, escalofriante y absoluta. El juego que había iniciado hoy, con sus palabras frías y despectivas y su ejecución pública de mi carrera, se jugaría con reglas que él nunca había aprendido. Reglas que yo había dominado en las trincheras de los negocios tradicionales. Reglas basadas en la responsabilidad, la lealtad y las deudas olvidadas. Cogí la lámpara del escritorio. Su cálido resplandor iluminaba la silenciosa rebelión que se gestaba en mi interior. Con un clic decidido, la apagué. La oficina se sumió en una oscuridad casi total, y las sombras se intensificaron alrededor de las cajas llenas. Fue un cambio simbólico, de la reconfortante calidez del sentimiento y el amor familiar a la fría y cruda realidad de una transacción comercial. Una deuda sin pagar, una promesa rota. Ya no se trataba solo de dinero, ni de un fondo de jubilación, ni de una inversión empresarial. Se trataba de algo mucho más fundamental. Se trataba de respeto. Se trataba de un hombre que había olvidado sus orígenes, que había desechado los cimientos sobre los que se construyó su éxito. Se trataba de un hijo que había traicionado a su padre. Y yo, Arthur Sterling, no iba a permitir que eso pasara. La carpeta Manila de 2008 yacía abierta sobre mi escritorio, con su contenido perfectamente ordenado. La firma temblorosa, el plan de negocios manchado de lágrimas, la promesa olvidada. Cada detalle era un doloroso y agudo recordatorio de la vulnerabilidad pasada de Ethan y de mi apoyo incondicional. Había apagado la lámpara, pero la luz tenue de la ventana aún me permitía ver. Busqué de nuevo en el cajón inferior del escritorio, con la esperanza de encontrar algún objeto personal extraviado que al empacar apresuradamente no había encontrado. Se enganchó, negándose a abrirse del todo. Con un gruñido de frustración, tiré con más fuerza. Un leve crujido resonó en la silenciosa oficina. Finalmente, con un tirón obstinado, el cajón se abrió de golpe. Escondido en el fondo, bajo una pila de papelería vieja e inocua, había un fajo de archivos que no había visto antes. Cada uno estaba marcado con las iniciales nítidas y seguras de Ethan. E.S. Mi curiosidad, despertada por los acontecimientos del día, venció mi cansancio inicial. ¿Qué escondía Ethan en mi viejo escritorio? No eran documentos generales de la empresa. Eran personales, escondidos, casi en secreto. Saqué el primer archivo. Recorrí con la vista el título. Resúmenes financieros internos, Teteros 24. Sentí un escalofrío. El trimestre en curso ni siquiera había llegado a la mitad, pero ahí estaban los resúmenes, proyecciones que superaban el optimismo. Al profundizar en los informes, las cifras me llamaron la atención. Tasas de crecimiento imposibles, casi fantásticas, para nuevas adquisiciones en el mercado. Flujos de ingresos que desafiaban la expansión lógica. Todo estaba presentado meticulosamente. Una obra maestra de ingeniería financiera, pero me parecía erróneo, fundamentalmente sesgado. Mi mente, aún lúcida a pesar de las afirmaciones de Ethan de estar anticuada, se dirigió de inmediato a los informes públicos. Grand Fintech, como empresa que cotiza en bolsa, estaba sujeta a las estrictas regulaciones de la SEC. Recordé haber revisado los informes preliminares del tercer trimestre que acababan de publicarse. Las cifras eran sólidas, pero ciertamente no lo suficientemente espectaculares como para justificar estas proyecciones internas. Abrí los informes públicos de la SEC en mi tableta, con la pantalla brillando en la penumbra creciente. Corroboré las cifras, línea por línea, columna por columna. Las discrepancias eran flagrantes, evidentes. Los informes de ingresos públicos eran sustancialmente inferiores a lo que se afirmaba internamente, y los gastos, en particular los de desarrollo estratégico, estaban significativamente subestimados a la vista del público. Era un caso clásico de inflación artificial, que pintaba un panorama mucho más optimista para los inversores de lo que la realidad dictaba.
¿Qué es esto? Susurré en el silencio de la oficina, con la voz apenas audible. Un terror gélido me invadió, más gélido que la traición que había sentido antes. Ethan, susurré, y el nombre ahora tenía un nuevo tinte de horror. ¿Qué has hecho? Enterrado entre el mismo montón de archivos, encontré un bloc de notas, cuya primera hoja estaba llena de la letra apresurada y casi ilegible de Ethan. No eran documentos formales, sino pensamientos crudos, sin filtrar, quizás instrucciones. El corazón me martilleaba las costillas al descifrar el garabato. Enfatizar la trayectoria de crecimiento del cuarto trimestre para la confianza del mercado. Minimizar el análisis de la relación deuda-capital en las reuniones informativas para inversores. Proyectar un aumento del 35% en los ingresos de las nuevas tecnologías, incluso si los datos iniciales son inferiores. Necesitamos asegurar la siguiente ronda de financiación antes de fin de año. Las palabras confirmaron la terrible verdad. No se trataba simplemente de contabilidad agresiva ni de pronósticos ambiciosos. Era un engaño deliberado y sistemático, diseñado para engañar a los inversores e inflar artificialmente la valoración de la empresa. No se trataba de contabilidad creativa. Era un fraude sistemático. Las implicaciones eran devastadoras, no solo para Grant FinTech, sino para todos los empleados, todos los inversores y, lo más devastador, para el propio Ethan. Se me heló la sangre. El dolor de la traición, la ira por su falta de respeto, se transformó en un miedo escalofriante por lo que había llegado a ser y por lo que estaba haciendo. No solo era un ingrato, era un imprudente, construyendo su imperio sobre un castillo de naipes, sobre cimientos de mentiras. Mis instintos, afinados durante décadas de navegar por los campos minados corporativos, entraron en acción. Miré nerviosamente al pasillo, asegurándome de que no hubiera nadie cerca. Mis manos, sorprendentemente firmes a pesar de la oleada de adrenalina, recogieron mi teléfono. Metódicamente, comencé a fotografiar cada página incriminatoria, los resúmenes internos, los archivos públicos comparativos, las notas manuscritas de Ethan. Cada clic de la cámara era un acto definitivo e irreversible. Transferí las imágenes a una carpeta segura y cifrada, luego guardé el teléfono, junto con la vieja carpeta Manila de 2008, en mi maletín, cerrándolo con un clic decisivo. La evidencia estaba asegurada. Al cerrar la puerta de la oficina, la última persona en abandonar el piso desierto, me dirigí hacia los ascensores. Justo cuando llegaba al banco, Ethan salió de su despacho, a poca distancia. Me miró con un brillo impaciente, casi depredador, como si ansiara borrar mi presencia por completo. «Papá», dijo con voz monótona, sin rastro de cariño ni arrepentimiento. «Necesito que te vayas en 5 minutos. Seguridad está cerrando el edificio esta noche y tienen instrucciones estrictas». Hizo una pausa, con una sonrisa cruel en los labios, lanzando el insulto final y calculado. «Y no olvides entregar las llaves del coche de empresa. El Lexus debe estar en el aparcamiento el lunes por la mañana. Se lo voy a asignar al nuevo jefe de desarrollo de IA». Por un instante, me quedé mirándolo fijamente, con el peso de sus palabras agobiándome. No solo me estaba quitando el trabajo, estaba despojando hasta el último vestigio de mi conexión con la empresa, con la vida que había construido. El Lexus, símbolo de mi trayectoria, de mi éxito, era solo otro trofeo que reclamaba, otra afrenta personal. Pero algo cambió dentro de mí en ese momento. La humillación, la ira, el miedo, se fusionaron en una férrea determinación. «Muy bien, hijo», respondí con voz tranquila, casi distante. «Sigamos tus reglas». Mientras caminaba hacia la salida, la sonrisa triunfante de Ethan fue lo último que vi. Instintivamente, metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Revisé mis contactos y mi dedo se detuvo en un nombre familiar. El abogado Marcus Thorne. Marcus, un brillante abogado corporativo, un hombre que entendía tanto la letra de la ley como las complejidades tácitas de las maniobras de poder en las juntas directivas. Sentí el peso de la transformación sobre mí, un profundo cambio de padre afligido a adversario implacable. Ya no se trataba solo de reivindicación personal. Se trataba de justicia, de exponer la verdad, de asegurar que Ethan respondiera por sus crímenes. El tiempo del dolor había terminado.
Era hora de tomar la decisión que lo cambiaría todo. La ciudad bullía con el ritmo indiferente de una nueva semana laboral cuando bajé del taxi. El aire de la mañana era fresco, con aroma a escape y café lejano. Lunes. Un día que solía traer consigo un sentido de propósito y rutina, ahora se sentía como el umbral de un capítulo completamente nuevo y abrumador. Mi maletín, firmemente agarrado en mi mano, se sentía más pesado de lo habitual, no solo por el peso de su contenido, sino por la carga moral que representaba. Entré en la elegante y silenciosa recepción de Thorne & Associates, la decoración minimalista, la iluminación tenue, las voces suaves de los asistentes legales. Todo estaba diseñado para proyectar una imagen de formidable competencia. Arthur Sterling para Marcus Thorne, anuncié con voz firme, sin delatar mi agitación interior. Un momento después, un amable asistente me condujo por un pasillo hasta la oficina de Marcus. Marcus Thorne, un hombre cuyo agudo intelecto solo era comparable a su perspicacia, me esperaba junto a su gran ventanal, con vistas a la bulliciosa ciudad. Se giró al entrar. Sus rasgos, habitualmente serenos, reflejaban una gravedad poco común. Su mirada, penetrante e inteligente, se cruzó con la mía, y supe que ya percibía la gravedad de la situación. Arthur, dijo en voz baja, con un dejo de preocupación entretejido en su habitual tono profesional. Cierra la puerta y siéntate. La formalidad, la atmósfera sombría, solo confirmaron la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Hice lo que me indicaron, y el suave clic de la puerta al cerrarse resonó con firmeza. Coloqué mi maletín sobre su amplio escritorio de caoba y lenta y deliberadamente lo abrí. De adentro, saqué las fotografías impresas, los resúmenes financieros internos, los archivos públicos de la SEC y las incriminatorias notas manuscritas de Ethan. Las coloqué meticulosamente sobre la madera pulida. Cada página era un testimonio del engaño de mi hijo. Marcus, comencé con voz clara y firme. Necesito que revises estos materiales confidenciales. Dime qué opciones legales tenemos. Creo que lo que he encontrado constituye una grave violación de la ética corporativa y, posiblemente, de la ley. Marcus, siempre profesional, se puso las gafas de leer, frunciendo el ceño al acercarse para examinar la evidencia. Tomó una de las notas manuscritas de Ethan y la comparó con las proyecciones infladas en otra página. Su mirada, habitualmente aguda y rápida, se movía lentamente, absorbiendo cada detalle, cada discrepancia. El silencio en la habitación se prolongó, interrumpido solo por los lejanos sonidos del tráfico de la ciudad. Observé su rostro, percibiendo los sutiles cambios en su expresión. El escepticismo inicial dio paso a una creciente preocupación, luego a una sombría comprensión. Tras varios minutos, levantó la vista con una mirada intensa. «Arthur», dijo, con la voz ya desprovista de cualquier tono de cortesía, «estas son acusaciones graves, extremadamente graves. ¿Estás completamente seguro? Las implicaciones...» Su voz se fue apagando, dejando el peso tácito de sus palabras flotando en el aire. Lo miré a los ojos, con una convicción firme, fruto de décadas de experiencia. «Marcus», respondí con voz firme, «trabajé en finanzas durante 40 años. Creé esta empresa, la alimenté durante las crisis económicas y las fluctuaciones del mercado. Entiendo los números, y reconozco el fraude cuando lo veo». Hice una pausa, con la mirada endurecida. Lo que Ethan ha hecho aquí no es solo un error de juicio, es un patrón deliberado de engaño, diseñado para inflar artificialmente el valor de Grand Fintech y engañar a los inversores. Marcus asintió lentamente, con los labios apretados. Reunió los documentos y los colocó en una pila ordenada. «Tienes razón, Arthur», confirmó con voz grave. «Basándonos en estos documentos, en concreto en la manipulación intencionada de las ganancias y la ocultación de responsabilidades para falsear la salud financiera de la empresa, esto constituye un fraude federal de valores. No es algo que un fiscal local manejaría. Es el tipo de caso que la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, y, potencialmente, el FBI, se encargarían». Se reclinó en su silla con expresión sombría. «Las sanciones por fraude de valores federales son severas, Arthur. Hablamos de largas penas de prisión para los implicados, multas corporativas cuantiosas que podrían paralizar a Grand Fintech
y la inhabilitación permanente para ejercer cargos directivos corporativos para los ejecutivos declarados culpables. Ethan podría perderlo todo, no solo su puesto en la empresa, sino también su libertad, su reputación, todo su futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y duras. Sentí una punzada, un dolor familiar en el pecho, un fugaz atisbo del padre que aún lloraba a su hijo, pero pronto quedó eclipsado por la profunda sensación de traición, el recuerdo desolador de la mirada fría de Ethan, sus palabras desdeñosas, sus insultos calculados. Él había elegido este camino. Marcus describió los pasos iniciales. Primero, explicó, presentamos una denuncia anónima ante la SEC. Esto iniciará su proceso de revisión sin revelar inmediatamente su identidad, aunque dada su posición única, ese anonimato podría ser efímero. Realizarán su propia investigación preliminar. Luego, dependiendo de sus hallazgos y de la gravedad del fraude, podría tener que cooperar plenamente con una investigación federal. Eso implicaría testificar, proporcionar documentación adicional y convertirse en un testigo clave. Hizo una pausa, mirándome fijamente, con una profunda preocupación en los ojos. Hizo la pregunta difícil, la que sabía que vendría, la que me obligó a afrontar la devastadora magnitud de mi decisión. Arthur, dijo con voz suave pero firme, entiendes que si esto sigue adelante, y las pruebas se confirman, no solo dañará la carrera de Ethan, la destruirá, para siempre. Pensé en la sala de juntas abarrotada, en la fría declaración de Ethan, en las cajas llenas, en las llaves del coche de empresa que me había pedido. Pensé en los $20,000, en la hipoteca de nuestra casa, en las décadas de mi vida que había invertido en Grand Fintech, solo para ser descartada, tildada de anticuada e irrelevante, simplemente por obstaculizar su ambición desmedida. Mi mirada se posó en la temblorosa firma de Ethan en el antiguo contrato de préstamo. Su solemne promesa se había hecho añicos. La punzada de dolor paternal se desvaneció, reemplazada por una férrea determinación. Programa la reunión con el FBI, Marcus, dije con voz firme, sin vacilación. Parece que algunas lecciones solo se aprenden a las malas. Si has seguido mi viaje hasta ahora, sabes que es una historia de traición y un camino inesperado hacia la justicia. La tensión va en aumento, y te prometo que vale la pena esperar el clímax. No te pierdas lo que sucederá después. Recuerda darle a me gusta a este video, compartirlo con quienes necesiten escuchar esta historia y suscribirte para estar al tanto del resto de mi viaje. Tu apoyo es fundamental. Ahora, continuemos. El edificio federal se alzaba imponente, una estructura monolítica de acero y cristal que parecía absorber todo sonido, irradiando un aura de solemne autoridad. Mientras sorteaba las barreras de seguridad, pasando por detectores de metales, mostrando mi identificación varias veces y soportando el escrutinio educado pero firme de guardias armados, la gravedad de mi misión se cernía sobre mí de nuevo. Ya no se trataba solo de mi venganza personal, se trataba de la ley, de consecuencias a una escala mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado para mi propio hijo. Cada paso por los estériles pasillos se sentía pesado, irreversible. Marcus había organizado la reunión, asegurándose de que todo estuviera listo. Me condujeron a una sala de entrevistas con pocos muebles, dominada por una mesa grande y unas cuantas sillas de respaldo duro. La agente Eva Cruz, una mujer de mirada penetrante e inteligente y semblante firme, estaba sentada frente a mí. Su tono era serio, con voz tranquila y mesurada, mientras explicaba los procedimientos de grabación y los parámetros legales de nuestra conversación. Todo lo que diga será grabado, señor Sterling, declaró con la mirada fija. Por favor, sea lo más preciso y sincero posible. Respiré hondo y comencé a presentar sistemáticamente las pruebas. Expliqué cada documento, uno por uno, el contexto de su descubrimiento, los resúmenes internos del cuarto trimestre de 2024, los documentos públicos presentados ante la SEC, las marcadas discrepancias entre ellos y, finalmente, las notas manuscritas de Ethan. Hablé del préstamo de 2008, del sacrificio y de mis décadas de experiencia que hicieron innegable el fraude. Expliqué mi trayectoria profesional, mi relación con Ethan, los inicios de Grand Fintech y la humillación pública de mi despido. La agente Cruz escuchó atentamente,
interviniendo ocasionalmente con preguntas precisas e incisivas, buscando detalles y cruzando fechas y cifras. Quería comprender la complejidad de los acontecimientos, las maquinaciones financieras y las dinámicas personales implicadas. Tras analizar meticulosamente las pruebas, detalló el cronograma de la investigación. Nuestro equipo verificará de forma independiente toda la información que nos ha proporcionado, señor Sterling, explicó. Esto implicará auditorías forenses de las finanzas de Grand Fintech, citaciones judiciales para la entrega de documentos y entrevistas con empleados clave, miembros de la junta directiva y, posiblemente, otros familiares. Esto llevará tiempo y se realizará con discreción durante el mayor tiempo posible, pero con el tiempo, su participación podría quedar clara. Entonces llegó la pregunta crucial, la que realmente consolidó mi compromiso con este camino. Su mirada era firme e inquebrantable. Señor Sterling, si este caso llega a juicio, ¿está preparado para testificar en un tribunal federal? ¿Para comparecer ante un jurado y presentar estas pruebas contra su propio hijo? La pregunta flotaba en el aire, un duro recordatorio del precio personal final. Pensé en Vivian, en el dolor que esto le causaría a ella, a toda nuestra familia. Pero entonces recordé la mirada fría de Ethan, su exigencia de las llaves de mi coche, su cruel indiferencia por todo lo que había sacrificado. Me había obligado a actuar. Había elegido esta batalla. Sí, agente Cruz, respondí con voz firme, sin vacilación alguna. Estoy dispuesto a testificar. Con eso firmé la declaración formal como testigo y el acuerdo de cooperación, con una determinación que me sentí a la vez firme y liberadora. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Al salir del edificio federal, el aire fresco del exterior me pareció una verdad fresca y aguda. No había vuelta atrás en este camino, solo el largo y sinuoso camino que me esperaba. El lunes siguiente amaneció con una tensión inusual. Estacioné mi modesto sedán a una cuadra de la reluciente torre de cristal de Grand Fintech, un punto de referencia familiar que ahora me resultaba completamente ajeno. Desde mi posición privilegiada, observaba, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante, vehículos federales sin distintivos, sedanes oscuros y discretas camionetas todoterreno, se posicionaban estratégicamente alrededor del edificio. Sus ocupantes se mezclaban a la perfección con los pasajeros matutinos. Exactamente a las 8:00 m, un elegante BMW plateado se detuvo en la entrada ejecutiva. Ethan, impecablemente vestido, salió con paso seguro y una pila de archivos de reuniones con inversores bajo el brazo. Ignoraba por completo la red que se cerraba a su alrededor, completamente concentrado en el engañoso futuro que intentaba construir. Cruzó las puertas automáticas, como un heredero triunfal entrando en sus dominios. Lo observé, conteniendo la respiración, mientras entraba en el opulento vestíbulo. La agente Eva Cruz, acompañada de otros 2 agentes federales, se movió con rapidez y lo interceptó justo cuando llegaba a los ascensores. Ethan Sterling, la voz del agente Cruz, ligeramente amplificada por el repentino silencio, atravesó el vestíbulo. Queda arrestado por fraude de valores federales. El rostro de Ethan, inicialmente paralizado por la confusión, se contorsionó en incredulidad. Los archivos que sostenía se le escaparon de las manos, esparciéndose por el pulido suelo de mármol. ¿Qué?, balbuceó, con la voz quebrada, y la confianza habitual sustituida por un pánico repentino y puro. Esto es un error. Se han equivocado de persona. Llamen a mi abogado inmediatamente. Pero los agentes ya se movían. Las esposas resonaron, el frío acero apretándole las muñecas. El sonido resonó en el repentino y aturdido silencio del vestíbulo. En ese momento, la señora Olivia Hayes, la fiel asistente de Ethan, salió de una oficina interior, atraída por la conmoción. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizada. «¿Qué está pasando aquí?», jadeó, mirando a Ethan y a los agentes. Entonces, un destello de comprensión, una creciente sospecha, cruzó su rostro. «¿Dónde está el señor Arthur?», susurró, con una voz apenas audible. En cuestión de segundos, más agentes del FBI irrumpieron en el edificio, irradiando una autoridad innegable. Comenzaron a asegurar las oficinas, incautando sistemáticamente computadoras, discos duros y registros financieros. Su metódica eficiencia contrastaba marcadamente con el caos del arresto de Ethan.
Observé cómo escoltaban a Ethan, pálido y desaliñado, fuera del edificio, cabizbajo, y con las muñecas esposadas sujetas firmemente por un agente. Mientras lo conducían hacia un vehículo sin distintivos, la primera furgoneta de los medios de comunicación, alertada por una fuente desconocida, empezó a llegar, con sus antenas parabólicas ya desplegadas y las cámaras preparadas. La humillación pública que me había infligido estaba a punto de recaer sobre él, amplificada por la implacable lente de los medios. Y yo, su padre, era quien sostenía la cámara. Las pesadas puertas del juzgado federal se abrieron de par en par, revelando un mundo de solemnidad silenciosa y propósito serio. Habían pasado 2 meses desde el arresto de Ethan, 2 meses de preparativos legales, declaraciones y una angustiosa espera por este día. El aire dentro estaba cargado de anticipación, cargado con el peso de futuros en juego. Caminé por el pasillo, con el débil eco de mis pasos, hacia la sala del tribunal, donde se decidiría el destino de mi hijo. Dentro, la escena era desoladora. Ethan, antaño la personificación del éxito corporativo con sus trajes a medida, ahora estaba sentado a la mesa de la defensa con un mono de prisión naranja brillante, el rostro pálido y demacrado, una sombra de lo que fue. Su habitual postura segura dio paso a una expresión de abatimiento, con la mirada hundida. Levantó la vista al entrar, con un destello de algo indescifrable, quizás ira, quizás un profundo dolor, en la mirada antes de apartar la vista rápidamente. En la galería, unas filas más atrás, estaba sentada Vivian, con el rostro convertido en una máscara de dolor, los ojos enrojecidos y fijos en nuestro hijo. El impacto que esto le había causado era evidente en cada línea, en cada expresión. Cuando me llamaron, caminé hacia el estrado de los testigos con el corazón latiendo con fuerza. Levanté la mano derecha y juré decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Que Dios me ayude. Las palabras se sintieron contundentes, definitivas. Había llegado el momento para el que me había preparado, temido, y sin embargo, sabía que era absolutamente necesario. Lo expliqué todo sistemáticamente, con voz firme y metódica. Relaté mi descubrimiento de los documentos internos ocultos, detallando las flagrantes discrepancias entre las proyecciones infladas y los documentos públicos presentados ante la SEC. Descubrí las notas manuscritas de Ethan, enfatizando cómo revelaban claramente la intención premeditada de estafar a los inversores. Hablé de los frágiles inicios de la empresa, mi inversión de $20,000, la casa hipotecada y las décadas de sacrificio que construyeron Grand FinTech, solo para que la imprudencia de Ethan la pusiera en peligro. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su libertad, y con cada palabra sentí que se me rompía un pedazo del corazón. El abogado defensor, un hombre astuto y agresivo, se levantó para el interrogatorio con voz aguda y acusadora. Me presentó como un empleado descontento, un padre amargado que buscaba venganza. «Señor Sterling», dijo con desdén, con la voz cargada de insinuaciones, «¿no es cierto que su hijo lo despidió pocos días antes de que usted descubriera estos documentos? Buscó venganza contra su hijo por despedirlo, ¿verdad?» Sostuve su mirada, la mía inquebrantable. El dolor inicial por la traición de Ethan se había consolidado hacía tiempo en la determinación de proteger a otros de su camino destructivo. «Protegí a inversores del fraude bursátil», respondí con voz tranquila y firme. «Las acciones de mi hijo fueron ilegales, independientemente de mi situación laboral. Elegí mis palabras con cuidado, centrándome en los hechos, la ley y el bien común». Durante mi testimonio, que duró horas, Ethan permaneció inmóvil, con la mirada fija entre mí y el jurado, con una mezcla de incredulidad, traición y quizás una creciente comprensión de la gravedad de su situación grabada en su rostro. Vivian, en la tribuna, lloraba en silencio, con los hombros temblorosos y la mano sobre la boca para ahogar los sollozos. Tras 3 horas de agonía, el jurado regresó. La sala contuvo la respiración. La presidenta del tribunal, una mujer de rostro severo pero compasivo, pronunció el veredicto. «Declaramos al acusado, Ethan Sterling, culpable de todos los cargos de fraude de valores, conspiración y fraude electrónico». Las palabras rompieron el tenso silencio. El rostro de Ethan se desmoronó.
Su cuerpo se desplomó hacia adelante como si hubiera recibido un golpe. Los sollozos de Vivian, ya no reprimidos, llenaron la sala, crudos y desgarradores. Pero en ese momento no hizo ningún gesto para consolar a nuestro hijo. Su dolor, aunque inmenso, era por la pérdida del hijo que conoció, no por el criminal en el que se había convertido. La audiencia de sentencia, celebrada unas semanas después, fue igualmente desgarradora. La jueza Thompson, con voz desprovista de emoción, dictó la sentencia. Ethan Sterling pronunció: debido a la gravedad y la naturaleza premeditada del fraude, el importante perjuicio financiero causado a los inversores y su posición de confianza, por la presente, lo condeno a 7 años de prisión federal. Además, se le ordena pagar una indemnización de $2.300.000 a los inversores defraudados. El golpe de gracia fue dado, $2,5 millones. Para cumplir con la orden de restitución, los bienes de Ethan fueron liquidados. Su lujosa mansión, sus coches caros, sus diversas inversiones, todo desapareció. Lo había perdido todo, tal como Marcus había predicho. Meses después, a medida que la cobertura mediática del escándalo de Grand Fintech se desvanecía poco a poco de los titulares, Ethan comenzó a adaptarse a la cruda realidad de la vida en prisión. Los rumores de conocidos mutuos confirmaron que sus propios hijos, distanciados por el escándalo público y los crímenes de su padre, habían roto el contacto. La familia quedó destrozada, quizás para siempre. Una cálida tarde de agosto, Marcus Thorne organizó una pequeña reunión en su casa. Fue un evento tranquilo, un pequeño grupo de amigos cercanos y colegas. Marcus levantó su copa con una suave sonrisa. Por Arthur, brindó, con la voz cálida y genuinamente admirada. Por su valentía, su integridad y por defender lo correcto, sin importar el precio personal. Sentí una silenciosa sensación de reivindicación, una frágil paz que me invadía. Más tarde, al caer la tarde y estar en el patio de Marcus, Vivian se me acercó. Su rostro, aunque aún mostraba las marcas de una profunda tristeza, reflejaba una nueva determinación. Extendió la mano y me la tomó. Su tacto era tierno, una seguridad que necesitaba desesperadamente. Arthur, dijo con voz suave pero clara, hiciste lo correcto, sin importar el precio. Miré las luces de la ciudad centelleando a lo lejos, una vasta extensión de vidas anónimas. El precio había sido enorme, el dolor casi insoportable. Había perdido a mi hijo, quizás para siempre, y nuestra familia había quedado marcada irrevocablemente. Pero allí, sintiendo la mano de Vivian en la mía, una paz profunda y serena se apoderó de mí. Había actuado con integridad, había defendido la verdad, y aunque la herida era profunda, me aferré a la esperanza de que algún día, quizás cuando fueran mayores, mis nietos entenderían por qué tuve que hacer lo que hice, que el legado que realmente dejé no fue dinero ni una empresa, sino un compromiso inquebrantable con la justicia, incluso cuando me rompió el corazón.